Vale, seguimos con Nietzsche, estábamos con el superhombre y os lo estaba caracterizando. Os decía que además de lo apolíneo aceptaba el aspecto dionisíaco de la existencia, que incluye, entre otras cosas, pues la aceptación del dolor, la aceptación de la muerte, la aceptación del esfuerzo, la aceptación del sacrificio, la aceptación del riesgo, de la enfermedad, etcétera. Y sobre todo, lo que caracterizará a ese superhombre es que quiere tanto la inmanencia y es tanto el sentido de la tierra, dice Nietzsche, que querrá que su propia vida, tal y como ha sido, no diferenciada en esto o lo otro, sino tal y como ha sido, se vuelva a repetir infinitas veces. Eso es una prueba moral acerca de el amor que yo tengo a la vida y por hipótesis el superhombre dirá sí a su vida sin ningún tipo de peros. ¿eh? Es la idea del amor fati, del amor al destino. Bueno, por supuesto este superhombre tiene otras muchas dimensiones en el plano moral, pero me interesa sobre todo en lo que os he dicho y que sepáis de él y que lo pongáis en relación con este eterno retorno. Vale, vamos a pasar al siguiente autor, que es Freud, el último de los filósofos de la sospecha. Antes os corrijo, Nietzsche nace en 1844, no en el 40, en el 44. Bueno, pues Freud, que es el tercer filósofo de la sospecha, el padre del psicoanálisis, pero que es un filósofo, porque el psicoanálisis va mucho más allá de ser una mera terapia para neuróticos en el gabinete, en el diván. Es toda una interpretación del ser humano, de la cultura, de nuestro sentido, del arte, del conocimiento, por supuesto de la religión, de tal manera que es más amplio que una mera teoría psicológica y que terapia psicológica. Por eso que hablemos del psicoanálisis como filosofía y de Freud como filósofo de la sospecha. En lo que nos afecta ahora, que es el problema del hombre en Freud, tened presente que supone muchas novedades el psicoanálisis. Primero, señalar que la mente en nosotros no es identificable con la conciencia, que hay una mente inconsciente, que además es la que va a tener un peso fundamental en lo que hacemos. Es decir, nuestro mundo consciente es como una especie de punta del iceberg. En realidad, debajo de eso está todo lo que no se ve y que es el responsable, sin serlo, porque es inconsciente. Son fuerzas. eh, y es en esos 7 octavos de iceberg que no se ven en donde se resuelve propiamente todo. Bueno, el ser humano es visto por Freud no como una personalidad única, como una sola tecla, sino que al menos en nosotros hay como tres instancias o estructuras que él llama el ello, el yo y el superyo. Digamos, el sujeto de la voluntad o el que dirige lo voluntario y lo motriz es lo que llama Freud el yo. Pero además, ese yo tiene que convivir y que padecer las exigencias de un lado de un ello que a lo que atiendes al principio de placer, que lo que quiere es placer y lo quiere ya, y por otro lado el super yo, que está constituido digamos, por la introyección, el meternos dentro a las figuras paternas, la figura paterna y materna, como fuentes de prohibiciones, de exigencias de ideales, etcétera. De tal manera que el yo, que tiene una vida complicada, tiene que llevar las riendas de su propia vida,
y tiene que defenderse y manejar, tanto defenderse del ello y del superyo y además manejarlos. Es un poco el auriga platónico, si os dais cuenta, con aquí en vez de dos caballos, pues aparecen otras dos instancias. Eh, por otro lado, el psicoanálisis y Freud dan mucha importancia a la sexualidad en el desarrollo de nuestra personalidad. Dice que nuestra evolución personal está constituida por la sucesión de una serie de etapas ligadas a la sexualidad, desde la fase oral hasta que finalmente en la fase, eh, digamos, genital, se encauce la sexualidad hacia la procreación. Para que esto se realice de un modo adecuado y no neurótico, al acabar la fase fálica se ha de haber, en donde la sexualidad entra en un periodo de latencia, se ha de hacer la digestión adecuadamente de eso que llama Freud el complejo de Edipo. Entonces, dependiendo de si esa digestión es adecuada o no, pues cuando en la adolescencia reaparece la sexualidad, llegaremos a ser personas normales, adaptadas, sufrientes, seguro, pero normales o neuróticos. Hay que tener en cuenta que Freud entendía que cualquier sociedad humana va a exigir represión. Por eso que escribiera el libro este del malestar en la cultura, y ese malestar, entre otras cosas, hace referencia a la necesaria exigencia de la sociedad de reprimirnos en cuanto a sujetos dedicados al placer, porque si nos volcáramos en hacer todo lo que nos apetece por el ello, pues nos diluiríamos y la sociedad no se sostendría. Vámonos a Sartre y acabamos esta lección, la exposición de esta lección. Sartre, como sabéis, un filósofo del siglo XX enteramente, nace en el 1904 y morirá en los años 80 del ya pasado siglo XX. Es un filósofo muy importante, existencialista, ateo, y ya sabemos que él tiene una idea del ser humano primero como una pasión inútil. Somos una existencia que va buscando la esencia pero que no la consigue hasta que morimos, pero cuando morimos y estamos definidos y somos ya cosas objetivables que con el juicio se nos puede eso delimitar, ya hemos sido todo lo que podemos ser, pues justamente hemos dejado de ser. Con lo cual, cuando ya podríamos tener una esencia, hemos dejado de existir. La existencia, que es una pura libertad, dice Sartre, que no nos podemos quedar atrapados jamás en lo que somos, no hay esencia que nos defina, porque somos libertad, estamos siempre trascendiendo lo que hasta ahora somos, y no hay, por otra parte, no hay ningún Dios que señale nuestro destino o que nos pueda mandar qué tenemos que hacer y qué no. Creer todo esto, creer que hay un Dios o que hay un destino o que hay un porvenir del hombre en los términos en que el texto podría hacer entender que ese ponje lo sostiene, todo esto, asirse a todas estas ideas, según Sartre, es estar en la excusa. El ser humano no tiene excusas, no tiene el destino escrito, lo tiene que hacer él con sus acciones y con su libertad. Por eso que seamos enteramente responsables de nuestros actos. Bueno, sin embargo, todo esto, toda esta visión del hombre, en cierto modo optimista, pero no lo es tanto. El existencialista asume la contingencia del mundo, todo es gratuito, y eso da náusea, dice Sartre, da asco. El en sí es gratuito, pero nosotros también somos gratuitos. Esto significa que podríamos perfectamente no haber sido y no somos nada necesario en el universo. Y por otro lado, además de la contingencia que transita, que atraviesa todo el ser, tanto el ser en sí como el ser para sí,
somos una pasión inútil. De manera que, en fin, tampoco es como para ponerse a bailar de contentos esta idea sartriana acerca del ser humano. Vamos a el sentimiento más característico, además de esa náusea, ¿no? Además es la angustia, no es angustia, estamos en la angustia y entonces es cuando propiamente nos aprehendemos como aquello que somos. Hay angustia porque como somos libertad no hay fondo, hay, por lo tanto el vértigo es lo que nos hace sentir esa angustia. Bueno, pues hasta aquí esta lección 11, que entre lo que os he contado yo, el tema que tenéis escrito, los textos a los que he mencionado y que me habéis trabajado, por lo menos algunos, leeros todos, es mejor. Pues yo creo que preparamos. También me habéis hecho el glosario y alguna otra actividad. Bueno, pues dejamos esta lección 11 aquí y pasaremos a la 12 en el siguiente o los siguientes vídeos, ¿vale? Tened cuidado. Adiós.